Plática es sobre transporte y pobreza y cómo impactan los accidentes de tránsito no solamente en la salud, sino en la economía, en la competitividad y todo nuestro país se encuentra realmente afectado por este tipo de incidentes. Fíjense que en el año 2004 la Organización Mundial de la Salud reconoce que se trata de un problema mundial, es decir, no es solamente de países de ingresos medios o bajos, es a nivel mundial, se declara pandemia en el 2004 y ustedes pueden ver en la pantalla por qué razón. Los accidentes de tránsito son novena causa de mortalidad en 2004 al provocar 1.2 millones de defunciones anuales. Están en el primer lugar de mortalidad entre jóvenes de 15 a 29 años, segunda causa en orfandad, porque muchas de las personas que mueren eran jefes de familia y además provocan entre 20 y 50 millones de traumatismos no mortales al año, muchos de los cuales quedan discapacitados permanentemente. La misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que estos accidentes cuestan entre el 1 y el 2% del PIB nacional y en el caso concreto de México, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes estima que el costo de los accidentes anda alrededor del 1.7% del PIB. Es mucho dinero, la verdad es que es un tema que no solamente impacta por cuestiones de salud, sino también por cuestiones económicas. Y de no atenderse este problema a nivel mundial, dejará de ser la novena causa de mortalidad para pasar al lugar número 5. Por supuesto, no impacta de manera igual en los países de altos ingresos, medianos y bajos. Miren, en esta gráfica, por ejemplo, ustedes pueden ver que para América del Norte el 74% de las defunciones recaen en los conductores, mientras que para la región latinoamericana y del Caribe solamente significan el 47%. En contra, los atropellamientos que están en rojo, ustedes pueden ver, representan el 23% a nivel de toda la región. A nivel de Mesoamérica, que es donde nosotros nos encontramos, representan el 32% los peatones y en el caso concreto de México, algunos años ha llegado hasta ser más del 50% de las defunciones que ocurren en los sectores más vulnerables como son los peatones y también ya figuran mucho los ciclistas, pues ustedes saben, en 2013 se implanta el sistema Ecobici y a partir de ahí empieza a tener un mayor uso de la bicicleta y también una mayor exposición al riesgo. Y los motociclistas que tienen un crecimiento exponencial, tanto por la compra de estos vehículos ligeros, como por la gravedad de las lesiones que pueden ocurrir al usar las motocicletas. ¿Qué pasa en México en términos de la dinámica de accidentes de tránsito? Miren, en 75 andábamos por 125,000, la línea azul está marcando el total. Actualmente estamos en cerca de 400,000 accidentes de tránsito anuales, de los cuales el 90% ocurren en las zonas urbanas, en nuestras ciudades, y el 10% restante en las carreteras. Ustedes pueden ver en esta gráfica también que 2005 fue el punto de inflexión, ahí alcanzó el máximo pico y empiezan a descender aparentemente por toda una serie de medidas que se han tomado tanto a nivel federal. Por ejemplo, la IMECEVI, se echó a andar una iniciativa mexicana por la seguridad vial. México se adhiere al programa de la década por la seguridad vial que organiza el BID, la ONU, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, y a partir de ahí se empiezan a manifestar ya tasas negativas que tienden a estabilizar y a disminuir el problema. Sin embargo, la situación sigue siendo muy grave. Vean ustedes, este es el reporte que da el CONAPRA para el año 2014, los datos son 2013, vean 406,426 accidentes en ese año con 15,856 muertes. Yo no sé si esto les diga algo, pero es como si desapareciera una pequeña ciudad cada año. De ese tamaño es la magnitud del impacto que tienen los accidentes de tránsito en defunciones. Al mismo tiempo tenemos 142,626 heridos, de los cuales muchos de ellos quedan con discapacidad permanente, porque véanlo, 31,320 son heridos graves. Al día mueren 43.4 personas y 85 resultan heridas. Interesante ver que afecta mucho a los usuarios vulnerables.
el 38.7% de los muertos por accidentes de tránsito eran o bien peatones, que fueron 4.816 peatones muertos en ese año, o bien motociclistas, 1.156, y 164 ciclistas que murieron para el año 2013. Esta relación entre transporte y pobreza está poco estudiada. Generalmente cuando se habla de pobreza, ustedes lo saben bien, se habla de la dificultad que tiene la población para acceder a ciertos bienes o servicios, se habla de la marginación social a la que se someten o de ciertas dificultades que tienen para poder acceder a trabajo, a servicios como es la escuela, hospitales, etcétera. Poco se trata el tema de la pobreza provocada por transporte. Y una de las formas de entenderla de manera relativamente fácil es a través del impacto que tienen los accidentes de tránsito. Se los voy a mostrar. La mayoría de las muertes por accidentes de tránsito en peatones se dan en edades productivas, producen miles de discapacidades permanentes que implican altos costos, no solamente en términos de calidad de vida, también en términos de la familia que se ve afectada y de la sociedad en su conjunto. Impactan a los niveles de producción y de productividad. O sea, cuando nosotros estamos hablando de accidentes de tránsito, pensemos que hay empresas que se ven afectadas en términos competitivos por esta gran cantidad de accidentes, ciudades, regiones, corredores comerciales que se ven impactados por este tipo de siniestros, es decir, y cuando me refiero a corredores comerciales estoy hablando tanto nacionales como internacionales, de tal manera que la OMS y otras instituciones internacionales y nacionales reconocen que tenemos que estudiar no solamente el alto costo económico, sino también el sufrimiento el psicológico que padecen las familias, que padecen las personas que son atropelladas, discapacitadas y que significan un proceso de empobrecimiento para recuperar la salud. Aunque la mortalidad es uno de los indicadores que más se utilizan, en la salud hay otros dos que son muy interesantes. El de años de vida potencialmente perdidos, que tiene que ver con las personas que mueren joven y que tenían todavía una esperanza de vida amplia. Y también uno que es muy interesante, que es el AVISA, que son los años de vida saludables por discapacidad. Me voy a referir en particular a este último. Fíjense lo que dice el doctor Lozano en el año 2014. De los 26.2 millones de AVISA que se perdieron por todas las causas en el 2010, las lesiones no intencionales, dentro de las cuales se encuentran los accidentes de tránsito, representaron el 8.4%, 2.2 millones. Si ven el dato en rojo, la carga de la enfermedad ocasionada por accidentes de tránsito produce casi la mitad de las lesiones no intencionales, es decir, estamos hablando de 1.1 millones de años de vida saludables que se pierden por discapacidad. Los accidentes de tránsito concentran el 49% de los AVISA perdidos en los hombres y el 43% en las mujeres. La tendencia es a la baja, como ustedes lo pueden ver en esta gráfica. Del 90 hasta el 2005, la tasa de los AVISA tiende a disminuir en 1.3%. De 2005 a 2010 se vuelve a incrementar y si ustedes ven la gráfica se van a dar cuenta que esto se explica por los conductores, se explica por los motociclistas fallecidos y por los ciclistas. El único segmento que desciende todo el tiempo es el de los peatones, esta franja amarilla como ustedes la pueden ver, afortunadamente. El efecto de las lesiones, de los traumas que se provocan, no es el mismo en términos de mortalidad y discapacidad. Miren, esta gráfica es bien interesante. En los ahogamientos casi todo el mundo se muere, que es esta franja negra, y la naranja son los pocos que sobreviven. En cambio, vean ustedes lo que pasa cuando vemos a los motociclistas. La mortalidad es alta también, ¿sí? Es una mortalidad más alta que en peatones o en atropellados, ¿sí? O en ciclistas. De tal manera que son los ciclistas los que más discapacitados generan, le siguen en segundo lugar los atropellados y en tercero los motociclistas, porque ahí la severidad de las lesiones es mayor, la gente se muere con una frecuencia más alta en un accidente motociclista y por eso su contribución a las discapacidades es menor. El comportamiento de las lesiones también varía conforme a la edad. Ustedes pueden ver en esta gráfica como en el caso de los ciclistas, las edades de defunciones
son preferentemente entre los 15 y los 25 años, mientras que los atropellamientos se incrementan conforme aumenta la edad. Y en general podemos decir que en los motociclistas, ciclistas y conductores y acompañantes incluso, la defunción se registra principalmente entre los 10 y los 40 años. La OMS considera que los traumatismos causados por el tránsito son un problema de salud pública que afecta más a los usuarios vulnerables, que ya mencionamos, peatones, ciclistas, motociclistas, y que en general es gente de escasos recursos. Más de la mitad de las personas fallecidas son adultos jóvenes, en edades productivas, entre los 15 y 44 años, y muchas de ellas eran el sostén de la familia. Por eso es que cuando alguno de ellos fallece, el efecto en términos de ingreso familiar se ve afectado. Y si tuviéramos posibilidad de conocer lo que gastan para recuperar la salud, porque generalmente un familiar apoya a la persona discapacitada, toda la familia que en general se ve involucrada en ese proceso en términos de angustia, de solidaridad, el efecto en términos de empobrecimiento familiar es muy alto. En México, los traumatismos por accidentes de tránsito, ya dijimos, son 15,856 muertos, alrededor de 142,600 lesionados, de los cuales 31,320 son graves y muchos de ellos permanecen con discapacidad para el resto de su vida. Hay una encuesta que es muy interesante y que poca gente utiliza, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Esta encuesta nos dice cosas muy poco conocidas, ¿no? Por ejemplo, en 2012, el 1.2% de la población mexicana sufrió lesiones causadas por tránsito, no fatales, lo que representó 1.4 millones de personas. La prevalencia de estas lesiones se ha incrementado en 38.5% del 2006 al 2012, y el incremento es más evidente en hombres, en particular, entre los 20 y los 34 años. Del total de lesionados, el 53% correspondía a automovilistas, le sigue en segundo lugar los motociclistas, en tercer lugar con 13% los peatones y con 12% los ciclistas. Es importante mencionar que los atropellamientos fueron el tipo de lesiones causadas por tránsito más prevalente en adultos mayores y en menores de 10 años. Otro dato importante es que de los casi 10 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad en México, 12.3% ha sido causado por una lesión de tránsito. 16.4% de las personas que sufrieron este tipo de lesiones reportó además que quedó discapacitado permanentemente. Estamos hablando de 226,591 nuevas personas al año que quedan con algún grado de discapacidad derivada por accidentes de tránsito. Del total de personas que fallecen por estas lesiones, 33% corresponde a peatones. Recuerden, este es el grupo más vulnerable de los usuarios de nuestras calles. Sin embargo, cuando los investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública hacen ajustes a estas cifras, puede llegar a ser hasta del 49%. De hecho, algunas estadísticas oficiales nos indican que la mortalidad en peatones y en ciclistas, motociclistas, puede llegar a representar hasta el 55% para el caso de México. La mayoría de los peatones que fallecen son niños y el incremento de los motociclistas, vean ustedes, de 2000 a 2011, y esta tasa se ha mantenido, se incrementó en 423.5% en hombres y 436.4% en mujeres. Tenemos poca evidencia acerca de lo que cuestan, pero miren los datos, son datos oficiales. Se supone que el impacto en salud cuesta 7,598 millones de dólares en el año 2007, y por ahí anda, porque ya les dije que el CONAPRA lo estimó en 1.7% del PIB nacional. Aquí nos están diciendo que es el 1%. En los hogares y para la economía familiar, las lesiones causadas por tránsito, atendidos en el 8% de los lesionados atendidos en urgencias y el 80% de los hospitalizados incurrieron en gastos catastróficos por financiar de su bolsillo la atención médica que recibieron. Es decir, no es suficiente tener un seguro médico para sufragar los gastos que implican las lesiones provocadas por vehículos de motor. ¿Qué estamos haciendo en la universidad
para prevenir este tipo de accidentes. Trabajamos con bases estadísticas amplias. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando yo una gráfica que abarca todos los accidentes del periodo del 97 a 2010, y con él identificamos 4 regiones en las que se están generando estos accidentes y algunas que son o deben de ser prioritarias. Ahí tienen ustedes, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua concentran el 38.8% de los accidentes. Le sigue otro grupo de 7 entidades, entre las que está la Ciudad de México, que concentran el 30.8% de los accidentes. Estos dos grupos, si los sumamos, están representando casi el 70% de los accidentes que ocurren en el país. Esto ya nos permite hablar de la posibilidad de hacer planes preventivos estatales, considerando la magnitud de lo que se está registrando en cada grupo de entidad. Y vean la siguiente. Aquí lo que tenemos, la franja azul, la primera, nos está enseñando cómo se comportan los muertos por entidad. La de en medio se refiere a los heridos y la última franja se refiere a los daños materiales. Abajo tenemos los años del 90 al 2012, el comportamiento. Esto lo que nos permite es ver que es muy robusto el análisis que estamos haciendo para poder clasificar la peligrosidad vial a nivel de estados. Y ustedes pueden ver con claridad aquí un grupo, este grupo que estoy marcando con el puntero, que llega hasta Michoacán. Este grupo debería de ser el prioritario para atención porque está concentrando tanto muertos como heridos y los costos materiales. Luego tienen ustedes un segundo grupo en el que podríamos decir que los valores, cuando son colores oscuros, son los valores más altos y los amarillitos, los casi claros, son los valores más bajos. Vean, este grupo aparentemente tiene relativamente buenas condiciones y acá tenemos de una mediana peligrosidad. Con esto ya podemos hacer planes territoriales. Vean lo que pasa cuando analizamos a escala de municipio dónde se concentran los accidentes de tránsito en zonas urbanas. En solo 160 de 2.400 y pico de municipios se está concentrando el 87% de los accidentes. De tal manera que cuando un funcionario nos dice que no alcanza el dinero para poder atender este problema a nivel nacional, yo lo que diría es que no alcanza la imaginación, porque el dato científico, la evidencia científica nos está diciendo que trabajando solamente con 160 municipios, le podríamos estar pegando al 80% de los accidentes. Ahí no se necesita tanto dinero, sí se requieren recursos, por supuesto, pero lo que nos está diciendo la evidencia científica es que podemos hacer un programa, si ustedes ven esta gráfica, trabajando solamente con el 44% para decir, vamos a trabajar con estos 160 municipios, pero vamos a concentrar la atención en los que concentran el 44% primero. Después trabajamos con los que concentran el 25.4% de los accidentes y el resto es para un programa de largo plazo que va a requerir mucho más dinero porque el problema está muy disperso, mientras que en los dos primeros está altamente concentrado. Este análisis espacial que hacemos es el fundamento para poder hacer programas de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué pasa con los atropellados? Ahí tienen ustedes un mapa donde estamos identificando los municipios en los cuales se concentran los atropellados en las zonas suburbanas, que es donde viven la gente pobre, que gasta más en transporte, que invierte más tiempo en transporte. Pues aquí estamos viendo que en solo 142 municipios se está concentrando el 85% de los atropellados. Y vean, podemos hacer un programa muy bonito, una zonificación con base en Pareto, porque aquí Pareto lo que nos dice es que el 80% más de los accidentes se va a concentrar en el 20% menos de los sitios, como lo está demostrando los modelos cartográficos que estamos presentando, que elaboramos en la unidad HITS, y podemos hacer un programa muy bonito con los el 85% de atropellados, 142 municipios, trabajamos con esos primero, después tenemos otra distribución del 15% en 1.612 municipios, es un programa otra vez de mediano plazo, el primero es urgente y puede generar altos, buenos resultados con poco dinero, mientras que en los siguientes grupos tenemos que invertir más dinero y más tiempo, pero ya está identificado
dónde se debía trabajar de manera quirúrgica para poder obtener éxito en las intervenciones preventivas. Esto lo que les da una idea, espero haberla transmitido, es que en el Instituto de Geografía tenemos un grupo que está encargado del tema de seguridad vial. Héctor Reséndiz es uno de los colaboradores, hay otros más, y este tipo de trabajo que estamos haciendo lo estamos publicando, estamos en contacto con la Secretaría de Movilidad, trabajamos mucho con el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, con la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes también hemos colaborado, con el afán de que la universidad cumpla con el compromiso social que tiene. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Yo les voy a hablar sobre el caso particular de la Ciudad de México. Así como el doctor Luis les mostró cuál es el patrón de la accidentalidad a nivel nacional, ahora les vamos a mostrar qué es lo que ha ocurrido los últimos años en los cuales tenemos datos en la Ciudad de México. El periodo de tiempo que les voy a mostrar comprende de enero del 2010 a abril del 2013. Y son datos, o son análisis hechos con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. En primera instancia, además de la Secretaría de Seguridad Pública, el INEGI recopila una base de datos de varias décadas sobre accidentalidad vial. El mapa muestra los patrones históricos de los últimos 23 años en la Ciudad de México y se puede ver por delegación cuáles son aquellas delegaciones que concentran la mayor cantidad. Hay un grupo de alta concentración que comprende Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo Amadero, en los cuales la tendencia incluso es creciente, como se ve en la gráfica de la derecha. Luego tenemos un grupo que se ha estabilizado, dos grupos estables, el de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Venustiano Carranza, con una cantidad mayor, y Álvaro Obregón, también Tlalpan, Azcapotzalco e Iztacalco. Y finalmente hay dos grupos que son aquellos en los cuales ha ido disminuyendo drásticamente, que son aquellas delegaciones rurales, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. No significa que el problema no sea o no ocurra ahí, sino que más bien en la magnitud de la Ciudad de México son lugares en donde hay una frecuencia menor con respecto a las otras delegaciones. En el caso de la Ciudad de México, en el Instituto de Geografía, hemos desarrollado una metodología para hacer el análisis espacial de los accidentes de tránsito. Desde el 2009 hemos estado trabajando estrechamente con las autoridades de la ciudad y la metodología consiste en hacer un proceso de georreferenciación de datos. Significa que agarramos las bases de datos existentes de la policía en donde existen los registros de accidentes y las ubicamos en un mapa digital. Esto permite que nosotros podamos identificar patrones de ocurrencia, tanto temporales como espaciales, y también ubicar aquellos lugares que requieren atención por su alta concentración. Este cuadro lo que muestra es una síntesis de los tipos de accidentes en el periodo de tiempo analizado, en el cual podemos ver que hubo 30.953 accidentes acumulados, y para el caso de los peatones hubo 8.318 accidentes en 3 años y medio casi. Esta cantidad corresponde al 26.9% del total de accidentes. Significa que por cada 10 accidentes prácticamente 3 son de tipo atropellamiento. Sobre el horario de ocurrencia, cuando ocurren los atropellamientos, la gráfica muestra cada sector significa una hora del día. Y podemos identificar que el 30% de los atropellamientos y el 53% de las muertes que ocurren en los sitios ocurren en el periodo de la mañana, de 5 a 12 del día. Esto es muy importante porque ya nos habla de que existe una concentración en el tiempo con base en datos de varios años en la Ciudad de México, en el que el periodo de mayor peligro es precisamente en este horario. Por otra parte, la mayor cantidad de atropellados ocurre por la tarde, de 12 del día a 7 de la noche. Sin embargo, la severidad no es tan alta, no existen tantas muertes. Sobre el tipo de vías en el cual ocurren los atropellamientos, identificamos algo muy importante. El 43% ocurre en las vías secundarias y el 59% en las vías primarias. Esto significa que existe un patrón de alta concentración en vías principales.
que son aproximadamente el 4% del total de la red de la Ciudad de México. Vean, este mapa lo que muestra es la jerarquía vial. En color gris vemos las vías secundarias, en donde ocurren el 43% de los atropellamientos, y en las vías primarias el 57%. Las vías primarias tienen la función de facilitar el tránsito vehicular, pueden o no tener semáforos, existe transporte público sobre ellas, carriles confinados también para bicicletas, y es en donde se alcanzan las máximas velocidades. En el caso de las vías secundarias son aquellas que conectan a los predios y facilitan el tránsito vehicular en pequeñas zonas y existen los reductores de velocidad. El mapa muestra la distribución de los muertos por atropellamiento en el periodo de tiempo analizado. Y aquí también encontramos varios hallazgos. El 35% de los muertos se concentró en el horario de 5 de la mañana a 9 de la mañana. Y el 22% de las muertes ocurrió los viernes. Identificamos 2 corredores viales en la Ciudad de México que contienen la mayor cantidad de muertos por atropellamiento: Insurgentes, con 12 muertos y 335 atropellamientos, y Calzada Ignacio Zaragoza, con 8 muertos y 94 atropellados. Vemos que el 49% del total de muertos corresponde a los accidentes de tipo atropellamiento. En cambio, el 41.2% por las colisiones. Si nosotros analizamos cuáles son las víctimas que ocurren por este tipo de accidentes, lo que encontramos es que el 80% de los lesionados ocurre en el caso de los atropellados, y el 1.3% es muertos en sitio. No significa que los lesionados no mueran, ¿no? Lo que sucede es que no tenemos estadísticas fidedignas para saber de estos lesionados cuántos fallecieron por la severidad de sus accidentes. En el caso de las colisiones, lo que ocurre es que el 53% de los que participaron fueron lesionados. Esta relación significa que los atropellamientos son mucho más graves. De cada 10 atropellados, 8 tienen lesiones que van de graves a muy graves. En el caso de las delegaciones, la accidentalidad de atropellamiento se distribuye en 3 principalmente, ¿no? O 2 más bien: Cuauhtémoc, con 2.526 accidentes de tipo atropellamiento, 22 muertos, y Miguel Hidalgo, con 1.332 accidentes y 14 muertos. Estas 2 delegaciones concentran una cantidad muy alta en la Ciudad de México y serían parte del grupo prioritario. Y ahora, hablando sobre la relación entre los puentes peatonales, que es infraestructura de seguridad vial, y los accidentes de tránsito, les podemos comentar que hemos analizado el inventario que se encuentra en los datos abiertos. Contiene 1.023 puentes peatonales, ya los tenemos mapeados, y de estos puentes, 324, que es aproximadamente el 32% del total, presentaron atropellamientos a menos de 150 metros de distancia. Esto significa que una tercera parte de los puentes no está siendo utilizado por diversas causas, ya sea por una mala ubicación, o porque no se encuentran en buenas condiciones, o porque incluso es peligroso utilizarlos, dado que son sitios en donde están los maleantes acechando o existe peligro estructural. En el caso de los atropellamientos que ocurrieron cerca de los puentes, encontramos que el 65% ocurre en el horario de 5 a 7, es decir, en horarios laborales. Esta es una lista de los puentes, los 10 puentes que encontramos que tienen más atropellados cerca, a menos de 150 metros, con los datos del periodo 2010-2013. Encontramos que hay varios en la delegación Miguel Hidalgo, y en Gustavo Amadero, y en Cuauhtémoc. Entonces, parte de lo que se puede hacer con esta información es realizar auditorías de seguridad vial, que consisten en ir a los sitios, hacer algunos estudios, toma de fotografías, aforos peatonales y vehiculares. Se toman, por ejemplo, medidas sobre la infraestructura, y con esto podemos identificar posibles mejoras. Es importante mencionar que el estudio de la accidentalidad que realizamos aquí en el Instituto de Geografía es un trabajo interdisciplinario.
Significa que existen ingenieros licenciados en informática, geógrafos, incluso tenemos actuarios que nos están ayudando a realizar estos análisis y ya tenemos pues una gama de tipos de análisis que hemos compartido con las autoridades, que van desde la identificación de puntos negros o sitios de alta accidentalidad, la identificación de corredores, es decir, esta misma estadística pero manejada por tipo de vía, e incluso la realización de diagramas de colisiones, ¿no?, para identificar causas. Entonces es un trabajo de investigación continua que lleva más de 20 años y que bueno, estamos pues en estrecha colaboración con diferentes secretarías, tanto federales como locales, para promover el uso de estos métodos de análisis para la prevención. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Tengo dos preguntas. La primera es, si bien mencionaba en la primera exposición que no se iba a referir tanto a los años vividos potencialmente perdidos, sí me gustaría que me pudiera decir si tiene ese dato es decir, una muerte de un joven, ese joven cuántos años pudo haber vivido, si tienen el promedio, digamos, anual o no sé cómo manejen ese promedio, me gustaría conocer esa fecha. Y una segunda pregunta, la Ciudad de México, ¿qué lugar ocuparía? Ya nos daban algunos datos de que se concentra en los estados donde hay más accidentes viales, pero si tienen el lugar que ocuparía la Ciudad de México en accidentes viales. Y bueno, eso sería todo. Gracias. ¿Contestamos? Sí, por favor. Sí, respecto a la pregunta sobre años de vida potencialmente perdidos, sí existe información. La Secretaría de Salud tiene todo una línea de investigación dedicada a este tema. No fue el tema que yo quería trabajar ahora, pero con mucho gusto te puedo hacer llegar datos al respecto, ¿no? Porque existen desde el nivel estatal, que es básicamente como los manejan. A nivel municipal son menos frecuentes estos datos y también se puede obtener algo por edades, pero si quieres eso, yo con mucho gusto te hago llegar algunos datos al respecto. ¿Sí? No los manejamos ahora, pero sí tenemos información. Sobre la segunda pregunta, ¿en qué lugar se encuentra la Ciudad de México al analizar la serie de 22 años, del 90 al 2012? Y considerando muertos, heridos y daños materiales, se encuentra en 7º lugar. Buenos días. Por favor, si nos pudieran decir cuáles son los 5 estados más peligrosos y también los menos peligrosos. Y también la invitación a esta conferencia era enfocada a quién tiene prioridad, el peatón o el automovilista. En los últimos meses hemos visto mobiliario nuevo en la Ciudad de México y de manera concreta la pregunta sería, ¿qué hace falta en la Ciudad de México para mejorar, para que no sean tan malas estas cifras acá? Gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, los 5 estados con mayor accidentalidad son Nuevo León, el Estado de México, Jalisco, Chihuahua y Sonora. Y los menos, Aguascalientes, Tabasco, Durango, San Luis Potosí y Quintana Roo. Estamos viviendo un cambio de paradigma en términos del análisis que se hace no solamente sobre los accidentes en términos generales para el transporte, que se llama de transporte versus peatón. Y esto ya se está manifestando no solo en Ciudad de México, ustedes pueden ver que Colima, el Estado de México, Guadalajara, son entidades que cambiaron incluso la nomenclatura, ya no es Secretaría de Transporte y Vialidad, ahora se llaman Secretarías de Movilidad, en las cuales se invierte la pirámide de preferencias que se estaban dando, se coloca al peatón en la punta de la pirámide, después le siguen los ciclistas, a los motociclistas incluso los han ignorado de esta pirámide, pero deberían de estar ahí, después sigue transporte público y al final el transporte de carga y los automovilistas. Es importante esta pregunta, por supuesto. Hay una intención de darle toda la protección y todo el valor que tiene el peatón en nuestras ciudades, incluso no solamente en materia de seguridad vial.
Ustedes lo pueden ver en términos del espacio público. Se está tratando de rescatar mucho el espacio público para que el peatón se pueda empoderar de las calles, de las plazas públicas, lo cual desde el punto de vista teórico es excelente. Desde el punto de vista práctico faltan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para poder tener una buena protección de los usuarios vulnerables, necesitamos tener un inventario de calles y banquetas. No existe. Y este es un elemento fundamental. ¿Cómo queremos generar, no calles peatonales? Eso es limitado, es un concepto ya superado. Ahora deberíamos estar hablando de redes o de circuitos peatonales, incluso a escala de barrio, donde la gente pudiera tener algunos circuitos que le permitan acceder a sus panaderías, a la lechería, a la farmacia, a la escuela, reconocer esos sitios de interés y poderlos conectar a través de una red vial peatonal sería una excelente medida para hacer que el peatón realmente recupere el espacio, lo recorra, no solamente de manera cómoda, sino también segura, ¿no? Entonces, hace falta que conozcamos más la infraestructura que tenemos y cómo la podemos aprovechar mejor. De la misma manera, también hace falta tener una idea precisa de cuáles son los requerimientos que nos pide el peatón, pensando en que este no es un todo homogéneo. O sea, ¿cuáles son los requerimientos de los niños para ir a la escuela de manera segura, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos de las personas enfermas para acceder de manera segura a los hospitales? Todos ustedes lo han vivido. Vayan a Avenida Universidad y Churubusco, ahí está el Hospital 20 de Noviembre y hay un puente peatonal que no pueden utilizar las personas enfermas. Se atraviesan, pero ¿quién les deja pasar a esos pobres? Si no se habían muerto antes, allí la probabilidad que se mueran es mayor, ¿no? Deberíamos de pensar en envolventes de seguridad vial alrededor de los hospitales, alrededor de los centros comerciales, alrededor de los centros culturales que generan, que atraen y que envían a mucha gente, ¿no? Esos sitios de gran interés y de gran concentración peatonal deberían de tener un concepto de envolvente de la seguridad vial, no simplemente letreros de baja la velocidad, que es muy bueno lo que se ha hecho en términos de controlar la velocidad, pero hace falta tener toda otra serie de elementos que permitan que este objetivo de proteger, de empoderar al peatón en el espacio público pueda llegar a ser mejor y reducir las cifras que tenemos, que son verdaderamente alarmantes. ¿Existe algún comparativo entre alguna otra ciudad y el país, otro país y nuestro país, que hable en qué lugar estamos? Ya lo mencionaba por ahí Héctor, a nivel mundial, nosotros debemos estar entre los 10 países que tenemos mayor mortalidad, ¿no? Entre esos está incluso Rusia, por ejemplo, entre los países que registran una alta mortalidad. Hay países africanos que tienen alta mortalidad, algunos latinoamericanos. Perú era el país de América Latina que tenía tasas de mortalidad muy, muy altas. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad, Héctor y yo, de trabajar con el Ministerio de Transporte de Perú. Ha habido un cambio notable de unos años, una vez que se implementan incluso cosas tan sencillas como que no toquen tanto el claxon, porque aquello parecía una orquesta las 24 horas del día, ¿no? Igual que ocurría en México en los años 60, yo me acuerdo de eso, no sé si a lo mejor ustedes no habían nacido, pero yo sí me acuerdo de cómo usábamos el claxon para todo, ¿no? No solamente para mentar la mamá, también para muchas cosas. Entonces, creo que hay un cambio de cultura que tenemos que promover. Hay que socializar estas actividades que estamos haciendo. Sí se requiere mejorar la conducta de los automovilistas, por supuesto, pero también nosotros como peatones tenemos que asumir que tenemos una responsabilidad en el uso de las vialidades, ¿no? Sí, yo quiero ser muy concreto en mis preguntas. Primero, la Ciudad de México y otras de la República Mexicana están mal planeadas para esta convivencia de la que habla usted, doctor. Esto es, aparte de que nos hace falta educación vial, tanto a los peatones como a los conductores, tiene que ver algo la mala planeación de nuestras ciudades y priorizar, por ejemplo, un transporte público en la Ciudad de México cuando la gente viene desde otras entidades y tiene que ocupar hasta 2 o 3 horas en trasladarse de su casa
a su centro de trabajo. Y ahí volvemos a caer en una mala planeación de nuestras urbes. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Realmente están mal planeadas y tenemos o no tenemos educación vial? Sobre la parte de la planeación es un tema complejo porque la ciudad es un ente vivo. La infraestructura que está soportando todas nuestras actividades se puede ver como algo cíclico, que requiere la planeación, la construcción, el mantenimiento, requiere también la evaluación y la corrección. Entonces, si en alguno de estos puntos del ciclo de gestión de la infraestructura vial o de la infraestructura económica, etcétera, no hay un correcto mantenimiento, por ejemplo, se va degradando esta infraestructura y va ocasionando los baches, y los baches ocasionan accidentes, o las inundaciones también generan problemas muy graves. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, cuando nosotros analizamos los datos de accidentalidad y vemos que en los centros históricos de varias ciudades de México es en donde se concentran los atropellamientos, eso significa algo. Es nuestra labor como investigadores ver qué causas existen. Lo que hemos logrado deducir es que, por ejemplo, en los centros históricos se concentran muchas actividades comerciales y las geometrías de las vialidades pues, son inadecuadas para un flujo grande de vehículos. Más bien es un flujo peatonal que es incansable, ¿no? Ustedes lo han visto en el centro de la Ciudad de México. Hay momentos en los que, aunque el semáforo no lo permite, los peatones no hacen caso y fluyen como ríos de gente. Entonces, esto es común en varias de nuestras ciudades, pero viene desde que las fundaron los españoles con una geometría para carretas, ¿no? Sin duda, yo creo que en términos generales la planeación urbana en México ha sido muy deficiente, ¿no? Fíjese que nosotros hemos estado criticando mucho los indicadores que se utilizan para hacer el análisis de accidentes de tránsito, y porque poco se utilizan a la estructura urbana como factor de riesgo, y empezamos a generar algunos datos al respecto, ¿no? Hay un programa que se llama Space Syntax, que nos permite hacer el análisis topológico de la red vial, y por ejemplo ya estamos viendo que la longitud de la calle puede jugar un papel importante en términos de velocidad y por lo tanto de riesgo vial, ¿no? En las calles de más de 100 metros de longitud, hasta donde hemos hecho algunas exploraciones, son las que aparentemente son más peligrosas y tienen mayor registro de accidentes. Entonces, sí, sin duda, la parte urbana es un elemento fundamental para la seguridad vial. En la forma que como construimos la ciudad, estamos construyendo el tipo de riesgos, ¿no? Entonces, si no tenemos cuidado con eso, por ejemplo, yo he comentado cómo la colonia Narvarte, que yo tengo poco tiempo de vivir ahí, uno encuentra que las esquinas no están en un ángulo típico de las esquinas, sino que tiene un recorte que permite que cuando usted se acerca tenga visibilidad de quién viene en sentido contrario o transversal al suyo. Y estoy casi seguro que ese simple elemento urbano es un factor de seguridad, no de inseguridad vial. Entonces, conforme como construyamos las carreteras, estamos construyendo el tipo de riesgos que tenemos que enfrentar. Y ahí sí creo, un ejemplo muy sencillo, mientras que en los países europeos el uso de suelo es mixto en general, lo cual permite tener en una misma zona uso de suelo residencial, industrial, comercial. Lo que nosotros hemos hecho es adoptar un modelo muy gringo en el que separamos al modelo residencial del industrial, del recreativo, de los hospitales, y con eso lo que estamos haciendo es incrementar el número de viajes, aumentar el tiempo de exposición al riesgo, y simplemente la política de uso de suelo es un elemento que podría estarse utilizando para prevenir este tipo de siniestros. Entonces sí, sin duda, yo creo que la mayoría de nuestras ciudades tienen un diseño urbano que está propiciando, aunque no se tenga bien conocido, un gran número de accidentes. Cuernavaca, por ejemplo, una ciudad laberíntica en la que si ustedes no la conocen bien y se pasan, regresar o reencontrar el lugar al que van. Ahora afortunadamente ya existe el Waze y todos estos elementos, pero antes era un verdadero martirio circular en ciudades de esta naturaleza. Y si van en época de lluvias
y recorren algunas de las calles con pendiente, se van a dar cuenta de lo que significa entrar a una pista de patinaje por la pendiente que tiene esas vialidades, ¿no? Entonces, la parte urbanística juega un papel muy importante y está muy poco estudiado en materia de seguridad vial. Y en el caso de la educación cívica o vial, para tanto peatón como automovilista, nos hace falta. Sí, aunque le voy a hacer un comentario. Una vez un alto funcionario de la Policía Federal estaba ayudando a una plática de esta naturaleza y entonces me decía que los datos que estábamos citando pues eran falsos y que había que tirar todo esto al bote de la basura por la simple y sencilla razón de que están incompletos, de que tienen subregistro, ¿no? Y él decía que la única forma de evitar esto era con educación, educación, educación. Y yo le decía, y lo hice con todo el fin, que si cuando alcanzáramos los niveles educativos que tienen los europeos, iban a disminuir los accidentes de tránsito. Y él dijo, claro. Y yo saqué una grafiquita en ese momento que le digo, vean cómo están los accidentes de tránsito en Alemania, en Francia, estoy hablando de hace cerca de 10 años, que iban al aumento, ¿no? O sea, la educación es una condición necesaria, pero no suficiente para poder disminuir los accidentes de tránsito. Tenemos que hacer en paralelo varias acciones para que esto perdure, ¿no? Y mi temor, se los digo con sinceridad, es que pasando la década por la seguridad vial que estamos viviendo, en la que se está activando mucho el interés por los accidentes, que terminando en 2020, que ya no va a haber presión internacional para prestarle atención a esto, vamos a volver a los niveles anteriores. Ojalá que no, ojalá que me equivoque y dentro de varios años ustedes me digan, mire doctor, usted era un mentiroso, sí seguimos prestándole atención a esto, ojalá que me equivoque. Pero creo que es mucho por la presión internacional toda la atención que le estamos dedicando ahora, cuando debería ser un tema de agenda de política nacional. Hola, buen día. Pues es un poquito redundante, pero también quisiera ser concreta, preguntar, o sea, ¿por qué no se han tomado medidas como las que ustedes recomiendan? Es decir, ¿qué nos dicen estos números? ¿Es necesario que haya más atropellamientos? Y bueno, pues preguntarle precisamente esta parte de la infraestructura que está, algunos especialistas dicen que está más enfocada a los automovilistas que a los peatones y que esto, bueno, puede llevar, por ejemplo, los puentes peatonales, ¿no? Hay gente que ni siquiera los puede subir, ¿no? Adultos mayores que no pueden subir escaleras, no pueden bajar. La infraestructura está pensada para personas, no sé, más jóvenes, con salud, ese tipo de cosas. Preguntarles entonces ahí qué pasa y pues qué tendría que pasar para que se tomen cartas en el asunto. Gracias. Sí, bueno, sobre el tema de la infraestructura de seguridad para peatones, es importante romper el paradigma. Existen países en los que no hay puentes y no hay atropellamientos como aquí. Los puentes peatonales son muy caros de construir y de conservar. Y está demostrado con los estudios que hemos realizado que hay muchos atropellamientos cerca porque no se utilizan por diferentes causas. Entonces es importante romper esta manera de pensar, evitar la construcción de nuevos puentes. Hay otras opciones que facilitan la movilidad peatonal y también cambiar el chip, ¿no?, de los conductores, porque los puentes son vistos como una obligación para los peatones y los conductores aprovechan para aumentar la velocidad cuando los ven. Y todos los discapacitados o la gente mayor que ya no puede subir tantas escaleras por el mismo diseño que tienen, pues no pueden utilizarlos. Entonces eso es una exposición al riesgo. Sobre todo puentes que están cerca de escuelas o de los hospitales son elementos en los que hay que hacer un cambio de geometría y utilizar o hacer otras intervenciones. En el caso de las zonas de alta concentración de atropellamientos en la Ciudad de México, hemos visto que, por ejemplo, en el centro histórico, que es en donde hay mayor concentración de estos accidentes, no caben los puentes. Entonces ahí es necesario hacer otro tipo de intervenciones como los pasos elevados que se han hecho y una buena señalización, el aumento de las fases de los semáforos para que alcancen a cruzar los peatones, el uso de bahías intermedias también para que puedan tener tiempo para reposar, ¿no?, en distancias muy largas. Y sobre la otra pregunta, la Ciudad de México ha utilizado los datos que hemos generado, pero lo que hemos visto es que hace falta un seguimiento. Es decir, se han hecho muchas intervenciones en los sitios en donde hemos identificado alta concentración de accidentes, pero una vez que se hace la intervención se detiene la manera de medir qué está ocurriendo ahí.
Entonces eso impide que se pueda mejorar, ¿no? Porque no se evalúan las acciones. Nosotros hemos hecho estos análisis con datos que hemos conseguido, pero lo ideal sería tener los datos al día de ayer, ¿no? o en tiempo real, incluso la tecnología ya lo permite. Pero esto es algo que requiere una labor y una alineación interinstitucional, porque existen diferentes dependencias públicas y privadas que generan datos o estadísticas de accidentalidad. Yo quisiera primero preguntarles, al citar el número de accidentes, ¿tienen también los motivos, las causas que lo generan, ya sea distracción, alcohol, alta velocidad, en fin? 2, no se cuentan con datos más recientes, porque mencionan 2013, el más cercano. No sé si haya una tendencia o un desfase, o en los últimos años se estiman que este comportamiento de las cifras y de las variables se ha mantenido. Y 3, ¿tienen algún balance sobre los resultados de esta década de protección vial que a nivel internacional está participando México? Gracias. Bueno, sobre las dos primeras preguntas me gustaría contestar. En el caso de las causas para Ciudad de México, desafortunadamente es una variable que no se captura. Existen pocos datos. Los principales que se reportan es distracción, exceso de velocidad y la parte de aliento alcohólico. Pero no hay suficientes datos como para poder hacer una inferencia estadística. Sin embargo, por recomendación de la OMS sabemos que esas son las principales causas. Sobre el tema de datos más recientes, claro que existen. Los tiene la Secretaría de Seguridad Pública, los tiene CEMOVI, los tiene la Dirección de Obras, pero no son difundidos para su uso en investigaciones. Existen análisis internos que hacen estas dependencias, sin embargo no existe un esquema todavía que permita que la academia pueda usarlos libremente. Entonces eso es importante, es un tema muy importante para poder aprovecharlos. Uno de los temas que la Organización Mundial de la Salud tiene como recomendación para todos los países es mejorar los registros. Y si ustedes conocieran los registros que tienen nuestras instituciones encargadas del tránsito y de la policía, porque no hay ninguna responsable de la prevención, ¿no? No hay ninguna. Entonces, si ustedes conocieran eso, verían que no hay bases de datos, hay tablas en Excel, que no es lo mismo que tener una base de datos estructurada, relacional, que nos permita hacer análisis robusto, geoespacial con estos datos. Ese es uno de los pendientes que hace falta, no para esta administración, ¿no? Incluso contar con un sistema para la gestión de la seguridad vial, que no es solamente una base de datos, sino un sistema que permita, como lo ha mostrado Héctor, tenerlos georreferenciados, caracterizados por tipo de vialidad, por la causa, por el horario, etcétera. Es una herramienta geotecnológica que nosotros hemos promovido para que pueda ser adaptada en estas instituciones y todavía no lo logramos porque consideran que es un costo muy alto cuando es autofinanciable. En realidad, tener un sistema de estos, casi les podría asegurar que con una decena de accidentes se paga, ¿no? Entonces, no ha permeado en nuestras instituciones públicas el uso de una geotecnología que permita hacer una prevención eficaz. Y para allá le diría que, por ejemplo, los datos que publica INEGI, que son una serie, es la serie más larga de datos que tenemos, es una serie muy, muy buena, aunque mucha gente la critica porque no la usa, no la conoce y entonces la critica. Esos datos tienen por lo menos un año de desfase. Tenían 2 hasta hace unos 5 años. Ya mejoraron y ahora salen publicados con un año de desfase, ¿no? Los datos de la red carretera federal, esos hubo un tiempo en que aparecían año con año, después se clasificaron como datos confidenciales y dejaron de publicarse, ¿no? Ya aparecieron ahora, pero los empezaron a publicar con otro formato y no es comparable con años anteriores, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas es muy frecuente, no solamente en México, O sea, yo les puedo decir que muchos países del mundo
no cuentan con bases de datos oportunas, confiables, permanentes. Sin embargo, también les voy a decir una cosa, lo que existe es sumamente valioso. El trabajo que hemos hecho, a pesar de todos los defectos que tenga la estadística oficial, ya nos permitió identificar los sitios más peligrosos de la Ciudad de México, y como hemos visto de 2005 a la fecha un poquito la evolución, uno de los hallazgos que tenemos no solamente es que se distribuyen conforme a la teoría de Pareto, también es cierto que tienen recurrencia en el tiempo mientras que no se haga una intervención verdaderamente fuerte. Entonces, casi les podría decir que el resultado del diagnóstico espacial de accidentes de tránsito del Distrito Federal que hicimos en 2005, que se publicó en 2008 con datos de 2005, le siguen diciendo a ustedes cuáles son las intersecciones más peligrosas de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque no hemos hecho acciones que cambien esa situación, ¿no? Y sin embargo, ustedes también podrán decirme, oye, mostraste una gráfica que decía que 2005 fue el máximo de accidentes y que ahora vienen a la baja. Y es cierto, fíjense, podemos criticar al gobierno todo lo que queramos, pero ustedes van a ver que a partir de 2005, después de 2005 se crea la estrategia de seguridad vial, se implementa una iniciativa mexicana por la seguridad vial, nos adherimos al programa de la década por la seguridad, la Ciudad de México publica su ley de la movilidad, hace un año, no, a principios de este año se publicó el programa integral de seguridad vial de la Ciudad de México, se implementó el programa Pasos Seguros, se han construido otras líneas del Metrobús, se echó a andar Ecobici, o sea, hay una cantidad de acciones impresionantes que explican de alguna manera que la tendencia vaya a la baja. O sea, a lo mejor no se está haciendo todo lo bien que se debería de hacer, pero lo que sí es cierto es que se están haciendo cosas. El grave error de lo que se está haciendo es que no se monitorea. Entonces no podemos decir, como ha ocurrido, ha habido anuncios oficiales que dicen que el reglamento de velocidad ha bajado el 30% de mortalidad en la ciudad. Y yo digo, demuéstramelo, ¿no? O sea, demuéstrenme esos datos que están diciendo, porque lo que yo tengo de cifras no me permite hacer eso. Y les puedo decir también que el trabajo que hemos hecho lo hemos aplicado a Guadalajara, a Monterrey, a Ciudad Juárez, a León, y hace un par de años, el entonces secretario de Transporte y Vialidad de la ciudad, del estado de Jalisco, Diego Monraz, nos llamó para una rueda de prensa en la que nos felicitó públicamente en esa rueda de prensa porque los datos que habíamos hecho para la ciudad de Guadalajara bajaron en cerca de 33% los accidentes y como el 15% la mortalidad. Esa parte ya no nos corresponde a nosotros, la universidad lo que hace es este tipo de análisis espacial, lo ponemos a disposición de las autoridades y ellas son las encargadas de hacer las aplicaciones, las intervenciones, ¿no? No podemos ir más allá, ojalá que pudiéramos hacerlo, pero este es un buen dato porque nos permite demostrar que el trabajo que estamos haciendo es válido. Y la Organización Mundial de la Salud también en un documento sobre datos tiene citado el trabajo que hacemos como una buena práctica para la prevención de accidentes. Buenos días. ¿Cuentan con estadísticas sobre accidentes causados por uso de celular en automovilistas y en peatones? Yo vi un artículo que salió, ¿en dónde fue? En Animal Político, me parece. No tengo yo ese tipo de datos estadísticos, porque las causas, que era una pregunta que también estaba relacionada con usted. Ya le dijo Héctor, las causas están muy mal registradas. Si ustedes tienen el dato bruto, más del 80% se le adjudica al ¿cómo le llaman? A la persona, ¿no? ¿Cómo se llama? Al humano, es un error humano, ¿no? Y cuando uno ve nuestras calles llenas de baches, pues uno no puede menos que decir, óigame, señor, espéreme, yo creo que ahí hay un problema también de infraestructura, ¿no? Cuando uno ve estos aguaceros, seguramente que también en la época de lluvias, los patinazos, las volcaduras deben de tener un mayor registro, ¿no?
Entonces, creo que es importante ver primero que las causas, en el caso de los datos que conocemos de tránsito, tienen un muy mal registro, ¿no? Entonces, no son confiables esos datos. Y sí creo que el uso de celulares se ha incrementado muchísimo y que en ese artículo estaban citando que hasta el 43% de los accidentes tenía que ver con distractores. Pero no son datos estadísticos, no es estadística oficial que podamos manejar, ¿no? Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, pues muchísimas gracias a los doctores, a los Gracias a investigadores ustedes. del instituto y muchas gracias a los medios. Gracias.